Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Recuerde que estamos entonces en una serie que estamos mirando la primera carta a los Corintios. Hoy estamos llegando al último capítulo de esta carta. Estamos llegando al capítulo 16. Y esto entonces nos va a llevar a que terminemos en esta semana con esta primera carta a los Corintios. La invitación desde ya es que nos preparemos para que la semana entrante iniciemos la segunda carta a los Corintios. Le demos continuidad entonces a esta serie de cartas que Pablo les escribe con tanto amor y devoción a esta iglesia de Corinto. En el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la ofrenda para los necesitados. Hoy entonces, al llegar a este último capítulo de esta epístola de los Corintios, vamos a analizar este último capítulo 16. Yo a grosso modo voy a hablar más o menos de qué se va a dar y me voy a profundizar en la ofrenda para los necesitados, y en el transcurso de esta semana iremos viendo los otros temas. Entonces, en este último capítulo, Pablo, ¿cierto? Tenemos que entender que este capítulo 16 no es un capítulo muy largo, como veníamos tal vez leyendo el capítulo 15, donde nos tomó varias sesiones, donde había tanto material, donde hablamos de la resurrección, donde hablamos, ¿cierto? En particular acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora entonces en este capítulo 16 veremos que su contenido es de una forma variada, porque son las instrucciones finales que Pablo le está dando entonces a esta iglesia en su primera carta. Entonces Pablo, en primer lugar, quiere tratar en este capítulo 16 acerca de lo que es la colecta para unos creyentes, para unas personas, ¿cierto? En el primer versículo nos va a hablar a nosotros acerca de una ofrenda del pueblo, y más adelante vamos a ver que es para enviarla a Jerusalén. Entonces Pablo nos habla acerca de una colecta que se está reuniendo para los pobres en Jerusalén, para los necesitados en Jerusalén. Después va entonces a pasar a tratar otros tipos de asuntos, como por ejemplo las oportunidades y la oposición sobre velar y orar, la conducta de la iglesia, las pruebas diversas de la doctrina y sobre asuntos eclesiásticos. Esto es entonces lo que vamos a estar viendo en este capítulo 16. Entrándonos entonces en lo que es la colecta a los necesitados. Primero que todo, nosotros tenemos que entender que como iglesia, nosotros tenemos personas que necesitan de sus hermanos en la fe. Y yo creo que nosotros no podemos ser ajenos al ver esa necesidad en las demás personas, en mirar a los otros. Recuérdese que la vida de Jesús fue marcada por tener su mirada en los otros, o sea, en cada uno de nosotros, no en Él. Y nosotros no podemos ser egoístas, pensar solamente en nosotros, qué necesitamos, qué me hace falta. Nosotros tenemos que mirar a nuestro prójimo. Y en eso, cuando hablamos de nuestro prójimo, tenemos que recordar cuando hablábamos del samaritano, del buen samaritano. No es que el hecho de que usted y yo seamos cristianos, nosotros nos escondamos o nos escudemos solamente en que oramos, en que leemos la Biblia, en que ayunamos, en que asistimos a la iglesia, sino que usted y yo tenemos que mostrar también obras de fe. Y no es que usted tenga que hacer obras para ser salvo, sino que una persona que es salva y cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y Cristo es el que gobierna y su vida gira en torno a Cristo Jesús, es una persona que tiene la mente de Cristo, que lo hemos estado viendo aquí en Melbourne acerca de tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo era pensar en los demás. Nosotros estamos llamados a pensar en los demás. Entonces Pablo en este capítulo habla sobre una ofrenda o una colecta con respecto a
para unos santos o para unas personas que necesitan. Versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los del pueblo santo, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Así que aquí, cuando nosotros hablamos de ofrendas, yo sé que algunas personas o algunas iglesias les es difícil adoptar esta temática. Porque es difícil a veces hablar de lo material, de tocar el bolsillo de las personas, tocar el dar, ¿cierto? Porque eso es lo que a nosotros se nos dificulta. Nosotros muchas veces vamos a una iglesia para recibir qué puedo extraer de la iglesia, qué me pueden dar allí. Pero solamente cuando maduramos y tenemos una fe madura, podemos empezar a mirar qué puedo yo dar a la iglesia. Y no estoy hablando solamente de lo material, aunque Pablo aquí está hablando de lo material. En una iglesia nosotros podemos dar ¿qué? Servicio, ayudar, servir en la iglesia, colaborando con asuntos varios dentro de la iglesia. Y por ende, pues también poder ayudar a soportar, ¿sí? Todos los gastos que puede traer también el ejercicio del ministerio de la iglesia allí en la iglesia local. Entonces, no podemos ver esto como algo que no lo debemos de tocar, sino que también se debe tocar. Nosotros tenemos que pensar en los necesitados y nosotros tenemos que saber que esto también es un tema de suprema importancia. El tema del dinero, ¿cierto? Aunque parezca muchas veces embarazoso, Pablo aquí va a establecer en este pasaje bíblico un método para que los creyentes presenten sus ofrendas, especialmente a esta ofrenda que va a ser enviada a Jerusalén. Y él coloca como referencia las mismas instrucciones que dio en la iglesia de Galacia, a los Gálatas, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe dar un creyente? Si usted y yo entonces prestamos atención a lo que Pablo va a recomendar aquí, especialmente en los versículos, a partir de ese versículo 2 de este capítulo 16, podemos ver algunas muestras. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí se destaca un tema importante. Él dice cuándo se debe recoger la ofrenda. Y dice cada primer día de la semana. ¿Cuándo es cada primer día de la semana? Ese día, Pablo aquí está diciendo que debe de ser ese día porque este era el día que normalmente la iglesia se reunía, ¿cierto? Venían y se congregaban para recordar al Señor Jesús en su muerte y resurrección en el primer día de la semana, el domingo. Él había resucitado en el primer día de la semana, es decir, entonces un domingo. Y Pablo está colocando eso. Cuando ustedes se reúnan, traigan las ofrendas que hay. Ahora, Pablo dice algo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí no dice nada sobre diezmo y ofrenda, sino que uno tiene que separar una cantidad de dinero según lo que Dios le hubiera permitido ganar, ¿cierto? Pablo no quería que su reunión, cuando él fuera, se sintiera presionados en estar apremiados para recoger una colecta. Y ojo, otro tema que dice acá en el versículo 3 y 4 es la forma en cómo debía ser enviado este dinero. Y dice, y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleguen vuestros donativos a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, iré contigo. Lo que Pablo está acá diciendo es que ellos deberían de elegir un comité, o sea, un grupo de personas que llevaran la ofrenda a Jerusalén, si era necesario con él. Era una muy buena medida y es una muy buena medida dentro de la iglesia.
Los dineros en la iglesia no deben de ser un tabú. Los dineros o las ofrendas recogidas en la iglesia debe ser algo que se debe compartir con el grupo de trabajo, los comprometidos o los miembros de la iglesia. Es una medida que Pablo estaba colocando acá porque él decía que no tenga esa responsabilidad una sola persona de administrar y controlar la ofrenda en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque esto podría presentar riesgo y también desconfianza. Entonces nos podemos preguntar, ¿era que entonces había dudas sobre la honestidad de las personas que estaban dentro de la iglesia controlando? No necesariamente. Podría de pronto ser el caso, ¿cierto? También, pero no necesariamente. Porque incluso si una persona es honesta, el método que está recomendando Pablo, ¿cierto? Es algo muy interesante, ¿cierto? Es una manera adecuada para llevar el control de una colecta. Y es un método que se pareciere a prácticas como hoy usted y yo podemos ver normales y muy prácticas y ordenadas que se usan aún en los negocios. Entonces, Pablo está colocando aquí unas instrucciones de cómo debería ser la recogida de la ofrenda. Primero, entender entonces que estamos nosotros como cristianos llamados a dar a los necesitados y que lo demos cuando nosotros vayamos a la iglesia y que no sea algo escondido o encargado de una sola persona, sino que esto también haya un comité que pueda manejar esto y la responsabilidad caiga en varios individuos. Esta es la forma, entonces, como se debe operar en las ofrendas para los necesitados o también ofrendas para la misma ejecución de la obra de Dios en la iglesia local. Familia, yo los invito entonces, primero que todo, a que entendamos que estamos llamados a dar, que maduremos y entendamos que no es solamente qué puedo yo recibir, sino también yo qué puedo dar a la iglesia y a los miembros y al prójimo que también hace parte de la iglesia o la familia espiritual donde Dios nos colocó. Yo los invito a que oremos. Bendito Dios, gracias te damos por esta palabra, por este tema tan importante, que puede ser a veces un tema un poco que no les gusta a la gente hablar, pero hace parte, Señor, del funcionamiento de las iglesias locales. Debemos, Señor, saber que este es el método que tú creaste, mi buen Dios, para el sostenimiento de la iglesia y para también ayudar a los necesitados, Señor, que vienen a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos llamados a dar, en pensar en los demás y no solamente pensar en mí. Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo, que es pensar como Cristo, pensar por los demás, humillarse como Cristo se humilló por los demás, aún pasando por sus propios deseos y sus propios sentimientos y emociones. Nos quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.